Las acciones del Estado, particularmente con las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, pasaron fundamentalmente por la tarea preventiva, por trabajar fuertemente en lo que es el encapsulamiento de cada una de esas zonas, trabajando fuertemente en tareas de saturación, pero también llevando adelante importantes investigaciones que nos permitió durante los 2 últimos años detener a los principales cabecillas de estos grupos criminales. Digo esto claramente: detuvimos en principio a Alexis Camino, detuvimos a Andy Camino, se detuvo a Tubi Acosta, se detuvo a Lamparita Funes, se detuvo a Peloduro Fernández, se le detuvo a Teletubi Acosta, se detuvo a 4 menores que no vamos a dar los nombres, y se detuvo a Alan Funes, quien posteriormente tuvo una prisión domiciliaria y él mismo violó esta prisión domiciliaria cometiendo diferentes delitos en el mes de enero y generando nuevamente esta escalada de violencia. Queremos también darles la tranquilidad de que el Estado provincial y el Estado nacional se estuvieron ocupando fuertemente de esta problemática que recrudeció en los últimos días del año pasado, fundamentalmente en los últimos días del mes de diciembre, y se profundizó en los primeros días del mes de enero, en donde conjuntamente con las fuerzas federales y las fuerzas provinciales llevamos adelante lo que describimos como el operativo enero, un operativo que tenía 3 zonas determinadas de la ciudad, que apuntábamos fundamentalmente a encapsular el delito en esos lugares, a encapsular la violencia, logrando disminuir los índices de violencia en esos lugares y pudiendo haber observado que la misma se puede haber trasladado a través de la focalización de la misma. Los resultados de estos procedimientos: tuvimos conjuntamente fuerzas provinciales y fuerzas federales detenidos con captura, 101 detenidos con captura. Tuvimos 89 secuestros de armas de fuego, tuvimos 57 secuestros de armas blancas. Se logró detectar que había 373 motos robadas y en operativos de calle fueron detenidas y las mismas fueron secuestradas, y 187 autos en lo que fueron los operativos de control que llevamos adelante conjuntamente las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Queremos dejar claro también un concepto. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto, y no es una decisión que tomamos conjuntamente el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de la República Argentina, que no vamos a permitir nunca más que en la ciudad de Rosario se pueda constituir una banda criminal como la que tuvimos en algún momento. Cada uno de estos individuos que pretende liderar o que pretende asomar la cabeza, tenemos acciones directas por los cuales los mismos, por diferentes delitos, fueron detenidos y van a ser detenidos. Y queremos también darle la tranquilidad a las personas de la ciudad de Rosario y a las personas también que viven en esos barrios, que nosotros estamos trabajando para detener a las personas que cometieron los últimos delitos y los últimos intentos de homicidios y homicidios en la ciudad de Rosario. También hoy por la mañana nos reunimos con el fiscal regional, con el doctor Patricio Cercal. En la reunión me acompañó el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía de Investigaciones, y él mismo determinó constituir una unidad fiscal que la van a integrar los fiscales O'Connell, Caterina, Paulicelli y Ederi, que los mismos se van a abocar al trabajo focalizado puntualmente de los barrios Tablada y Municipal y de los diferentes hechos violentos que pudimos ver y vivir en la ciudad de Rosario en los últimos meses o los últimos días. Queremos también manifestar que nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para detener a uno estos delincuentes, para seguir pacificando la ciudad de Rosario como lo hicimos el año pasado, que tuvimos el índice de homicidio más bajo del siglo en la provincia de Santa Fe y uno de los más bajos del siglo en la ciudad de Rosario, que estamos abocados y que nos estamos ocupando realmente porque lo vemos como un problema. Que estos sectores o que estos grupos criminales tengan la capacidad de matarse entre ellos
no significa que tengan la capacidad de constituirse en importantes organizaciones criminales y bajo ningún concepto ni ningún punto lo vamos a permitir. Tenemos una mesa de inteligencia que formamos conjuntamente con las fuerzas federales. Llevamos adelante este trabajo focalizado y trabajamos fuertemente para poder frenar esta escalada de violencia o estos picos de violencia que tuvimos, que también queremos dejar claros que son menores al año 2017, al año 2016, al año 2015, al año 2014, al año 2013 y al año 2012 en la ciudad de Rosario. Eso también tiene que quedar claro. No nos conformamos bajo ningún concepto nosotros tampoco, porque queremos que Rosario tenga la tasa de criminalidad y de violencia que supimos tener por allá por la década del 90, hace 20 años atrás. Pero también este pico de violencia es un pico focalizado, que está determinado en un lugar de la ciudad, que a través de los operativos que llevamos adelante, de la focalización de estos operativos, del encapsulamiento de estos lugares, también vimos que lo mismo se corrió del lugar. La violencia extrema se corrió, porque pudimos controlar o pudimos trabajar fuertemente para recuperar la paz en muchos lugares de la ciudad de Rosario. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Nosotros, esta mesa que constituyen fuerzas provinciales y fuerzas federales, trabaja la inteligencia para adelantarse a los diferentes hechos. También los 2 últimos años trabajamos en una mesa que es la mesa multiagencial, que participa el Ministerio Público de la Acusación, que participe el Ministerio de Desarrollo Social, que participe el Ministerio de Infraestructura, que participe el Ministerio de Salud, que participe el Ministerio de Educación, y sobre cada uno de estos actores conflictivos en los barrios trabajamos desde la política de persecución penal, pero además también trabajamos desde otros lugares porque entendemos fundamental que el Estado pueda llegar a estos lugares. Nosotros investigamos permanentemente si puede existir connivencia o complicidad policial. Cuando lo detectamos, actuamos. Nosotros tenemos una Secretaría de Control que actúa permanentemente. Yo debo haber sido el ministro que, con respecto a las fuerzas provinciales, fue el ministro que en 1 año y medio más exoneraciones y destituciones llevó adelante, que más sanciones administrativas aplicó y que más pases a disponibilidad llevó adelante. Si lo detectamos, lo vamos, por supuesto, a actuar como se merece y como las instituciones de la democracia meritan. En este caso nosotros no detectamos hasta el momento ninguna complicidad policial, con lo cual no quiere decir que no puede existir. Si existe, vamos a actuar como actuamos estos 2 años. Nosotros los fines de semana, cuando son los días de visita y los días de semana, tenemos un dispositivo policial que lleva adelante controles fundamentalmente sobre las personas que van a visitar a personas que se encuentran privadas de la libertad. También trabajamos en inteligencia y en investigaciones en función de quiénes son las personas que van a visitar a las personas que se encuentran detenidas, y no solo eso, sino a quienes van al pabellón que comparten los detenidos en este caso, y esa información la compartimos con la Mesa de Inteligencia Criminal que se lleva adelante semanalmente en la ciudad de Rosario. La banda de los monos, o de los canteros, como usted lo llama, la primera línea, los personajes más resonantes de esta banda, y diría también la segunda línea, están detenidos por acciones de la justicia de la provincia de Santa Fe. Descartar en una investigación, y aquí están también los investigadores de diferentes fuerzas, nunca se descarta absolutamente nada, pero en principio nosotros, esa banda nosotros la tenemos dentro de tras las rejas, y que es donde deberían estar tipos que tuvieron mucha violencia, que durante muchos años en la ciudad de Rosario se creyeron los dueños de la vida de otras personas. Y eso también, como concepto, no lo vamos a volver a permitir nunca más que eso pueda suceder en la ciudad de Rosario. Como lo dije anteriormente, que tengan capacidad de matarse no significa que van a tener capacidad alguna vez de constituirse en grupos de criminalidad organizada, porque no lo vamos a permitir, porque acá están las fuerzas de seguridad investigando y trabajando junto, fundamentalmente, a la justicia de la provincia de Santa Fe para que esto no suceda. Pero también, en eso que usted me pregunta, vale la pena hacer una reflexión, y una importante reflexión, que es el rol de la justicia federal en esto. Nosotros trabajamos conjuntamente y coordinadamente con la justicia de la provincia de Santa Fe.
Pero si hubo algo en lo que coincidimos también con la ministra de Seguridad de la República Argentina en la reunión que tuvimos con el gobernador, es el rol que tiene la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Porque más allá de que estos grupos criminales y que la violencia la motive venganzas personales o venganzas familiares, no significa que uno de los recursos económicos que las mismas bandas puedan tener no tengan que ver con el tráfico o el microtráfico o la venta al narcomenudeo de estupefacientes. Y si hay alguien que está ausente y que creo que se tiene que poner los pantalones largos en la provincia de Santa Fe, es la justicia federal, acompañando las investigaciones y fortaleciendo las investigaciones que llevan fuerzas federales y fuerzas provinciales. Porque si no, realmente es sumamente difícil y es sumamente desequilibrado. Si ustedes ven estos actores que tienen causas, o que muchos de ellos tuvieron causas federales, la mayoría está hoy detenida porque, con honestidad, están todos detenidos o todos pasaron por la justicia provincial y por el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, están por causas provinciales. Y eso creo que vale la reflexión. Y hay algo que nosotros sí tenemos que empezar a discutir, que es el rol de la justicia federal en la provincia de Santa Fe, porque si no es una pelea sumamente desequilibrada y la tenemos que empezar a abordar. ¿El narcomenudeo debería ser investigado por la provincia? Miren, nosotros... No, digo... Sí, no, digo, es sí y no, digo, es un debate que no lo puedo dar yo, lo tiene que dar la legislatura de la provincia de Santa Fe y no quiero fijar posición porque la deben fijar los legisladores. Pero ¿qué es lo que digo? Acá hay un actor ausente en la provincia de Santa Fe que tiene que colaborar en las diferentes investigaciones que llevamos adelante y es la justicia federal. Si hay un punto que nosotros podemos decir que tiene que ver con esta situación que se llevó adelante, que tuvo este pico y esta escalada de violencia en la provincia de Santa Fe, tiene que ver también con profundas investigaciones que se vinieron llevando adelante y desestructuraron el delito en esos lugares. Y en la reestructuración del delito, digo, en estas mesas de trabajo conjunto, fuerzas federales y fuerzas provinciales, que también las llevamos adelante a través de la mesa de inteligencia que tenemos en la Central Ojo. Por supuesto que en la política de persecución criminal tuvimos éxito para detener a estos personajes violentos que cometían diferentes tipos de delitos en la provincia de Santa Fe. Eso generó un resquebrajamiento del delito y un reordenamiento del delito que puede haber traído esta escalada y este pico de violencia, que tiene que ver también con el narcomenudeo en algunos casos. Y entonces, si el narcomenudeo es uno de los financiamientos que puedan tener estas bandas, amerita también sentarse y que la justicia federal lleve adelante las acciones que tiene que llevar adelante en la provincia de Santa Fe.